Se encuentra en la sombra, silenciosa como la podredumbre, reluciendo como algo nacido bajo tierra, sin engranajes, sin humo, sin sonido. Solo hierro, frío e íntimo, moldeado por manos que creían en el silencio más que en la piedad. No grita, no corta, susurra en gritos, susurros que se arrastran bajo la piel y anidan en la médula. No mata, espera. Esto no era un arma de guerra, era un sermón de acero, una confesión arrancada de la carne. Sus partes brillan débilmente a la luz de las antorchas, simples, casi hermosas, pero la belleza reside. En su interior, los hombres se plegaban como pergaminos. Las mujeres se desvanecían en el silencio. Los huesos no se rompían, se doblaban. La piel no sangraba, se ampollaba. Y cuando gritaban, las paredes no resonaban, absorbían. Incluso los sacerdotes pasaban junto a ella rápidamente. Incluso los verdugos apartaban la mirada, porque esta máquina no acababa con la vida. Lo deshizo, pieza a pieza, nervio a nervio, hasta que la mente se deshilachó como lino empapado demasiado tiempo en sangre. Los inquisidores lo llamaban justo. La lengua de Dios hecha de hierro, susurró uno. Pero la Iglesia un día retrocedería, no por compasión, sino por miedo. Habían invocado algo que no podían santificar, algo que no nació de las Escrituras, sino de la sombra. Su nombre nunca se pronunció en voz alta, solo grabado en las esquinas de los confesionarios, murmurado por quienes despertaban en la noche jadeando, con un dolor fantasma floreciendo en las articulaciones, como si el recuerdo pesara. Lo llamaban un dispositivo. Pero era más que eso. Era un ritual, una oración volcada hacia el interior, un himno escrito en agonía, y esperaba, siempre, a que otra alma lo tocara. No para matar, sino para escuchar y gritar. No comenzó en la oscuridad, comenzó en la oración. Las velas titilaban, los coros cantaban, y bajo vidrieras, hombres santos se reunían, no para sanar, sino para juzgar. Vestían túnicas carmesí y oro, labios curvados en escrituras, manos cargadas de anillos, y sangre. Esta era la Inquisición, una tormenta santificada, envuelta en incienso y latín. Y en su horno de miedo nació el dispositivo, no por herreros, sino por creyentes. Hombres que realmente creían que el dolor era una escalera y que cada grito acercaba a un pecador a la salvación. La carne era la jaula. El sufrimiento era la clave. No lo llamaban tortura, lo llamaban purificación. Un deber sagrado envuelto en cadenas y engranajes. Una máquina besada por la teología, bautizada en el fuego del propósito. Al abrirse, era un cáliz. Al cerrarse, era una tumba. Susurraban, rompemos el cuerpo para salvar el alma. Y lo creyeron. Mujeres acusadas de brujería, hombres que cuestionaban el dogma, niños que soñaban con demasiada libertad, todos llevados ante los fieles, todos tocados por la máquina. Algunos sobrevivieron, ninguno regresó entero. Afuera, la gente rezaba con más fuerza. Adentro, los gritos fueron ahogados por la piedra. Resonaron no por los pasillos, sino en doctrina, retorcidos en evangelio, grabados en ley. La Iglesia reclamaba autoridad divina, pero la divinidad no cruje al apretarse. La divinidad no se ampolla, ni se retuerce, ni se rasga. Solo el metal hace eso. Y así, bajo el altar, ardía la verdad. Esto no era salvación, era control. Un arma afilada con las Escrituras, un pecado tallado en acero, y los hombres más santos de todos fueron quienes hicieron girar la manivela. No era un monstruo, era un hombre con hollín en las manos y ceniza en los pulmones. Un artesano con una forja, un martillo y órdenes firmadas con cera y miedo. Ningún nombre sobrevive, solo la forma de su silencio. Lo llamaban el campanero,
aunque las campanas nunca volvieron a sonar en su taller. Trabajaba bajo los claustros, donde la piedra se unía al hueso y las oraciones se convertían en planos, sin registros, sin testigos, solo metal santificado por la obediencia. No le preguntaron por qué, solo cómo. Hierro traído de monasterios, fundido a medianoche. Madera tallada de confesionarios, lisa y estriada por manos temblorosas. Correas de cuero que una vez unieron textos sagrados, ahora rígidas por el sudor. Todo bendecido, todo con un propósito. No los construyó con orgullo, sino por deber. Porque la Iglesia había hablado. Y cuando Dios manda, ¿quién cuestiona el sonido de los gritos? Cada artefacto era diferente. Un rizo aquí, un broche allá. La arquitectura del dolor, personalizada. Y sin embargo, no quedan dibujos, ni esquemas, ni pergaminos. Se susurraba sobre ellos, nunca se escribieron, llevados envueltos en tela, ocultos tras altares, descargados por la noche, abandonados en sótanos que aún apestan a óxido y a algo más profundo. El herrero nunca alzó la voz, pero con cada martillazo un alma se aligeraba, o eso le decían. No construyó espadas, ni armaduras, solo silencio. Y cuando su corazón finalmente cedió, lo enterraron con honores. Un hombre que sirvió sin pecado, sin cuestionamientos. Pero en las grietas de su yunque quedaban trozos de metal, retorcidos, a medio formar, afilados como secretos. No un monstruo, no un santo, solo un hombre con órdenes y un fuego que se negaba a apagarse. Floreció como una flor, no de pétalos, sino de acero. 4 hojas curvas, brillantes como huesos húmedos, se acurrucaban firmemente alrededor de un vacío que aguardaba, sin aroma, sin suavidad, solo una fría promesa, una flor mecánica que se abría solo para el dolor. Y una vez dentro, se cerró como un torno, lenta, implacable, susurrando al moverse, no con engranajes, sino con la certeza de una intención. No tenía filo, ni cuchilla, no cortaba, se estiraba, desgarraba, ensanchaba lo que nunca debió abrirse. La carne se partía no con violencia, sino con persuasión. El aliento fue el primero en salir, luego el sonido, luego el yo. Fue colocado dentro de la boca, o más abajo, donde quiera que se imaginara el pecado. Y entonces, con cada giro de la llave, un pétalo se abría más. Los músculos sufrieron espasmos, los tendones se rompieron, los nervios cantaron hasta gritar. El cuerpo no murió, sobrevivió. Ese era el punto. Ninguna herida que limpiar, ninguna sangre que confesar, solo ruina interna, oculta bajo túnicas y silencio. Las víctimas se marcharon, algunas incluso sonrieron, pero sus pasos nunca recuperaron el ritmo. Se le llamó de muchas maneras: la pera, el estrangulador, la flor del silencio. No había dos iguales, algunas tenían púas, otras engranajes, algunas se calentaban en el fuego antes de insertarlas, un bautismo de llamas. Todas fueron construidas para una agonía interminable. No era un castigo, era una puntuación, un período brutal para terminar la sentencia de un hereje, sin martirio, sin sangre. Y para quienes lo presenciaron, fue inolvidable. Para quienes lo soportaron, nunca terminó. Incluso ahora, siglos después, su forma perdura en pesadillas, en la garganta que se aprieta sin razón, en el sueño del acero floreciente y la carne que estalla. Nunca fue solo un dispositivo, fue una maldición, abierta a mano, cerrada a propósito y recordada por el cuerpo para siempre. Lo llamaban misericordia, no la que se encuentra en las escrituras, sino en la doctrina, agudizada por el hierro y el miedo. En salones tenuemente iluminados bajo techos de catedral, la Iglesia no solo permitió el dispositivo, lo bendijo. El agua bendita rozaba sus pétalos.
Oraciones en latín susurraban al girar la manivela. Un crucifijo grabado en la base, para que incluso en la agonía la víctima recordara quién la observaba. El dolor se convirtió en purificación, y quienes giraban la llave no se consideraban torturadores. Eran parteras del alma, liberándola de la corrupción, a través de la boca, la carne, el grito. Los registros son escasos. A propósito, pero quedan algunos fragmentos. Su lengua se hinchó de orgullo hasta que el instrumento lo abrió a Dios. Hermano Elián, 1487. Cada llanto es un paso más cerca del cielo si lo recorre con arrepentimiento. Padre Renatus, Tribunal de Toulouse. No sangró. La flor, en cambio, le quitó el aliento. Una ofrenda más limpia. Inquisidor Laurentius, carta sellada, confiscada. Estos no eran monstruos, eran monjes, y algunos fueron consagrados, santificados mientras el olor a carne quemada aún impregnaba las piedras de la capilla, canonizados mientras las víctimas volvían a casa cojeando, silenciosas y destrozadas, sus reliquias, consagradas en oro, sus manos, las mismas que apretaron el cerrojo, embalsamadas en cristal y besadas por peregrinos. Pero entonces, el silencio comenzó. Susurros entre obispos, ojos que se negaban a encontrarse, un nuevo papa, un manual desaparecido. Dispositivos desaparecieron de las criptas de la noche a la mañana, sin ceremonia, sin confesión, solo negación. Las mismas manos que una vez consagraron la flor, ahora la ocultaban bajo piedra y ceniza, no por culpa, sino por miedo. Porque lo que se había construido en nombre de Dios había empezado a parecer algo completamente distinto. Tenía 17 años, ningún nombre en los registros, ninguna familia registrada, solo una palabra, garabateada en rojo junto a su maleta. Obstinada. Decían que era curandera, decían que era hereje. Imponía las manos sobre los enfermos, hablaba con los animales, cantaba al agua. La gente susurraba que podía sacar la fiebre de los huesos. La iglesia susurró más fuerte. Lo llamó blasfemia. Y así la llevaron bajo el altar, a la habitación donde la luz nunca tocaba, donde las paredes recordaban cada llanto. Ella no suplicó, ni cuando la desnudaron, ni cuando leyeron los cargos, ni siquiera cuando revelaron el dispositivo, brillante, paciente, hambriento. Floreció para ella, lentamente, con cuidado. Los pétalos se extendieron dentro de ella como una segunda boca. Y cuando giraron la manivela, el sacerdote cerró los ojos. Un monje lloró tras la piedra. Esperaron gritos. Y llegaron, no como truenos, sino como himnos partidos por la mitad. Su respiración se quebró. Su columna se retorció. Sus manos agarraron el aire como una cuerda. El dolor era inconmensurable. Pero no se retractó. Gritó. Y entonces se detuvo. El silencio golpeó más fuerte que el grito. Los miró con ojos vacíos de miedo. Una quietud tan amplia que se tragó la habitación. Siguieron girando. Tenían que hacerlo. Procedimiento, doctrina, salvación a través del sufrimiento. Pero ella no les daría lo que necesitaban. Ni una confesión, ni un colapso. Solo silencio, afilado como el pedernal. Cuando se la llevaron, algo en ellos cambió. El sacerdote que leyó la sentencia nunca volvió a servir. El monje que giró la manivela quemó sus hábitos y se adentró en las montañas. Su SC Las Resmas se convirtieron en leyenda, pero su silencio, eso se convirtió en rebelión. Ella no se quebró, los rompió, tomó siglos, ni piedad, ni remordimiento, pero silencio, largo, denso y manchado por el peso de demasiados gritos. Para cuando el tribunal papal se reunió, los suelos bajo las catedrales hacía tiempo que se habían secado. Los pétalos del artefacto se habían oxidado, encerrados en criptas y sótanos. Pero los recuerdos aún temblaban en los bancos. No dijeron su nombre,
Solo se refirieron a él como el instrumento. Una reliquia, decidieron. Un error. Una sombra proyectada demasiado tiempo por manos bien intencionadas. El propio Papa firmó el decreto. Una sola línea, enterrada en una orden conciliar más extensa. Que este artefacto sea borrado del registro, su uso condenado, sus restos arrojados al fuego o al mar. Pero era demasiado tarde. Las paredes ya habían oído demasiado. Los huesos de los quebrantados ya estaban enterrados en tierra santificada. Y las cicatrices aún vivían en cuerpos que ya no podían arrodillarse. Más de 300 almas habían pasado por sus pétalos. No todos murieron, pero ninguno permaneció completo. Se emitieron órdenes secretas, silencioso como el polvo. Se registraron monasterios, se cerraron forjas, se sellaron cajas y se quemaron de noche. En una carta, casi destruida por el tiempo, un obispo confesó: algunos males son demasiado grandes para que ni siquiera el cielo los defienda. Pero el cielo ya había guardado silencio, y ahora miraba hacia otro lado. La Iglesia reescribió sus libros de contabilidad, editó sus juicios. Los inquisidores que una vez bendijeron el giro de la manivela fueron reasignados o borrados. Las estatuas erigidas en su honor fueron retiradas discretamente. ¿Y el dispositivo en sí? Solo quedan fragmentos. Un engranaje enterrado en la pared de un convento, un pétalo confundido con arte en el sótano de un museo, una manivela escondida en un cajón etiquetado como herramienta desconocida. Estaba prohibido, pero nunca se olvidó. Algunas reliquias no brillan, tiemblan, desapareció. No fue destruida, simplemente trasladada, de las catacumbas de las abadías a los pasillos de los reyes. No todas las reliquias se queman. Algunas se guardan en cajas, envueltas en terciopelo, etiquetadas como antigüedad en lugar de atrocidad. El artefacto nunca se perdió del todo, solo fue reubicado, y con el tiempo cambió de manos como oro maldito. Un príncipe de Baviera lo guardó tras un cristal. Un obispo en el exilio lo llamó el último susurro de la justicia divina. Un general francés lo saqueó de un monasterio y se lo regaló a su amante. La guerra conmovió al mundo, y el artefacto, silencioso como siempre, viajó con él. A través de las brasas, a través de los imperios, a través de la sangre. Se convirtió en una curiosidad, la flor de hierro, la pera de la contrición, el objeto del silencio sagrado. Ya no era una herramienta. Ahora era tema de conversación, admirado, jamás comprendido. Hombres con pelucas empolvadas lo golpeaban con dedos enguantados. Los conservadores lo colocaban junto a espadas y cetros. Ninguna placa contaba jamás la historia completa. Ninguna etiqueta hablaba de gritos ni de santos. Solo quienes lo sabían, realmente lo sabían, nunca lo tocaron. Un noble lo selló en una cúpula de cristal. Otro lo exhibió en un pedestal de marfil. Un tercero lo escondió detrás de un cuadro, encerrado en un cajón cuya llave solo él tenía. Sonrieron mientras lo mostraban a sus invitados. Habitaciones doradas, vino en mano, la luz de la lámpara rebotando en el hierro pulido. Horrores ocultos a simple vista. Detrás del orgullo de cada coleccionista se escondía un secreto. No preservaban la historia. Albergaban fantasmas. ¿Y el artefacto? No olvidaba. Incluso intacto, recordaba. Cada manivela, cada grito, cada silencio. No tenía boca, pero aún aguardaba, en bóvedas, en sombras, en un silencio que olía ligeramente a óxido y reverencia. Nunca fue realmente un solo dispositivo. Fue una idea, y las ideas no mueren, se adaptan. Evolucionan, resonan. Mucho después de que la Iglesia enterrara su vergüenza, la forma regresó, no en catedrales, sino en laboratorios, no en túnicas, sino en uniformes. El lenguaje cambió. Las túnicas se convirtieron en abrigos. La manivela se convirtió en un interruptor.
pero el objetivo siempre fue el mismo: romper el cuerpo, doblegar la voluntad, silenciar el alma. En los sótanos de los imperios reapareció, no como la pera, sino como el instrumento E, no para la herejía, sino para la ciencia. Lo llamaban incomodidad calibrada, técnica mejorada, posicionamiento de estrés, palabras clínicas, sílabas desinfectadas, pero tras ellos la misma lógica de acero latía. Si sacralizas el dolor, puedes hacer lo necesario. Los planos variaban, pero el corazón, el alma, del dispositivo permanecía intacto. Bocas abiertas en habitaciones estériles, articulaciones estiradas más allá de la memoria, órganos magullados no por la rabia, sino por el registro, y cada grito grabado como datos. La flor de hierro floreció de nuevo, esta vez con cables, con correas, con informes archivados bajo confidencialidad. Ningún santo observaba, solo soldados, solo médicos. Y aún así, las víctimas no olvidaban. Sus huesos llevaban el eco. Sus voces crujían en torno a las mismas sílabas. Por favor, piedad. ¿Por qué? Diferentes lenguas, el mismo grito. Los gobiernos lo negaron, las agencias lo rebautizaron. Pero en algún lugar, en cada habitación oscura donde se fuerza el silencio, el dispositivo sigue vivo, no en forma, sino en función. El acero recuerda. Incluso cuando se funde y se vuelve a fundir, se mantiene su propósito. Porque la crueldad, una vez inventada, rara vez permanece enterrada. El nombre se ha ido. Pero el dolor habla con fluidez en todos los idiomas que el mundo ha intentado olvidar. Regresó, no en la oscuridad, sino bajo las luces. Una vitrina, un cartel blanco, un suelo pulido que resonaba con pasos silenciosos y curiosidad casual. El dispositivo fue redescubierto en una colección privada, etiquetado erróneamente como herramienta dental, limpiado, catalogado y exhibido en una galería titulada Instrumentos de la Inquisición. Sin sangre, sin gritos, solo acero, frío, estéril, perfecto. El museo lo llamó la pera de la angustia. Raíces latinas, importancia histórica. Un artefacto, decían, una curiosidad. Los visitantes pasaban con cámaras y comentarios. Algunos rieron entre dientes, algunos hicieron muecas. Los niños pegaban la nariz al cristal y susurraban conjeturas. ¿Un exprimidor de frutas? ¿Un chiste medieval? Pero algunos no dijeron nada. Se quedaron quietos. Más tiempo que los demás. Ojos fijos, mandíbulas apretadas, manos apretando las mangas de los abrigos sin saber por qué. Porque algo persistía en él. No se movía, pero observaba, no con ojos, sino con memoria. Y quienes miraban lo suficiente podían sentirlo. La manivela que nunca dejaba de girar. El aliento que nunca regresaba del todo. El silencio dentro del acero. El guía del museo lo llamó primitivo, un eco de un pasado brutal. Pero los pasados no resuenan, a menos que algo responda. Y en esa habitación, una parte del dispositivo aún esperaba, no a otra víctima, ni siquiera a otro uso, solo a que lo reconocieran, a que alguien comprendiera que esto no era un objeto, era una advertencia, un sermón en metal, una reliquia que sobrevivió a cada intento de olvidarla. La mayoría siguió adelante, pero algunos que quedaron cambiaron, temblando, inquietos, sin saber por qué algo tan pequeño se sentía tan fuerte. Porque aunque la sangre se había ido, la historia resonaba más que nunca. El acero no olvida nada, pero los huesos lo recuerdan todo. Siglos después, la ciencia hizo lo que el silencio no pudo. Abrió tumbas, leyó cicatrices como escrituras, y escuchó. En laboratorios estériles bajo luces zumbantes, el pasado regresó, no a través de mitos o manuscritos, sino a través de la médula.
Un esqueleto mostraba marcas de quemaduras en el interior de la boca, donde el calor se unía al paladar blando. Otro, con la pelvis aplastada hacia adentro, no destrozada por una caída, sino doblada desde dentro, metódicamente. Articulaciones arrancadas de sus anclajes. Dientes rotos por la presión, no por la descomposición. El dispositivo no había dejado huellas visibles, pero había firmado los huesos en su propio idioma. Los antropólogos forenses rastrearon el daño con serena precisión, mapearon la violencia, midieron los ángulos, reconstruyeron el sufrimiento, y en los datos, la poesía del dolor se convirtió en ciencia. Inserción, expansión, colapso. Los pétalos de la máquina no solo se habían abierto, sino que habían florecido en su interior. El cartílago cedió primero, luego el músculo, luego el hueso, a veces lentamente, a veces todos a la vez. En un caso, los huesos de la cadera presentaban microfracturas en perfecta simetría radial, como una flor que florece mal. Otro cráneo tenía líneas de presión en la mandíbula, como si el grito no tuviera a dónde ir, y se fracturara su propia arteria intentando escapar. Los historiadores habían especulado, los artistas habían imaginado, pero los huesos no especularon, testificaron. Cada fractura, una estrofa, cada herida, un verso. Juntos formaron un poema que nadie quería leer, pero que ya no podían ignorar. Los científicos no hablaban de santos ni de pecados, hablaban de vectores, fuerzas, puntos de fallo, pero bajo los datos la verdad latía clara como la sangre. El dispositivo no solo había castigado, había reescrito el cuerpo humano, hasta que solo quedó el dolor. El diablo no lo construyó, lo hicieron los hombres, con manos callosas y conciencias limpias, a la luz del día, bajo órdenes, no desafiando a Dios, sino en su nombre. Dibujaron planos junto a Biblias, forjaron hierro junto a altares, giraron engranajes mientras los himnos resonaban en la piedra. Porque el mal no siempre llega con cuernos. A veces se arrodilla, a veces reza, a veces viste túnicas y anillos y dice: esto es para tu salvación. La máquina no era un pecado, era un sistema. Estaba permitida, era sagrada. Con el tiempo, la Iglesia la prohibió, pero para entonces ya había superado el altar. Ya no necesitaba incienso ni latín, solo silencio, solo obediencia. La manivela fue reemplazada por cables, los pétalos por manguitos de presión, las oraciones por políticas, y el hombre siguió construyendo, no por odio, ni siquiera por crueldad, sino por procedimiento. Porque una vez que un dispositivo demuestra su eficacia, rara vez desaparece. Evoluciona, se adapta, sobrevive a cada purga cambiando de nombre. La flor de hierro se convirtió en la caja negra, la cámara, la silla, la habitación sin relojes, y aún espera, en sótanos, en búnkeres, al margen de los protocolos de emergencia. No se exhibe, no se reconoce, pero listos, porque máquinas como esta no se olvidan, se archivan, se mejoran, y en el silencioso y último aliento de la historia, una verdad perdura. El diablo no fue el creador. El creador vestía túnicas. El creador tomaba notas. El creador presentaba informes. Y el creador sonreía. Algunas máquinas no se destruyen, simplemente se rediseñan.